buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras, el último programa de noviembre. Se fue el mes número 11 de este fatídico 2020. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Son las 6 de la mañana con 34 minutos. Tengo varios cumpleañeros. Mi hermana Jennifer Miriam Griggs Vivado, que hoy está cumpliendo T5 y quien ha estado muy celebrada. Además ya lleva 2, le faltan otras cuantas, quién sabe, 2 más por lo menos. Felicidades a Jenny. Hoy está de cumpleaños también el abogado Jorge Pérez Aguilar, Jorge Antonio, no le gusta que le digan Toño. Toño Pérez, ya Toño llegando a los 50. Y Mauricio Rivera, allá en el viejo Chinandega, y vamos a hablar del viejo. En el viejo Chinandega, promotor deportivo, y que ha tenido una participación relevante en el Frente Sandinista allá en el municipio del Viejo. Y al juez chontaleño Ramón Guillén, hoy está de cumpleaños Moncho. Felicidades, Moncho. Ayer empezó, ¿cuándo empezó? Ayer fue, ¿no? A ver. Bueno, algunos la empezaron el sábado, otros ayer, la Purísima. Pero el próximo lunes ya es 7 de diciembre, que barbaridad como marcha el tiempo, ¿verdad? El tiempo es vida. La vida se mide en tiempo. El que pierde tiempo pierde vida. Y el lunes próximo, por supuesto, no habrá Sin Fronteras, día de la gritería, hermano. Al día siguiente feriado, tendremos un fin de semana largo. Sábado, domingo, lunes y martes, a los que no trabajan los sábados, ¿verdad? Y el día de la gritería hay mucha gente que abre mediodía. Pero a lo mejor, sobre todo los bancos, es importante que abran ese mediodía. Hay mucha gente que depende de su dinero está en los bancos, ¿eh? Todos esos que tienen su salario depositado y deben usar sus tarjetas de débito, que barbaridad, que cola las que se hacen, ¿verdad? Los días de pago en esos cajeros. A veces tienen que pasar hasta 2 horas esperando el turno para sacar su dinero, hermano. Y ayer también empezaron los altares, ahí en la Avenida Bolívar, muchos más austeros, sobrios, lo cual es muy correcto en las circunstancias que vive el país, pero no por eso menos bonito ni menos vistoso. Estaba hasta la pata la avenida en la noche. Y ayer, porque esos altares lucen más de noche, de día, con aquel reflejo del sol, en una avenida que todavía sus árboles no han crecido. Entonces, ayer de noche que la jugada, y además fresco, con la vigilancia policial que te habilita 2 pasos peatonales. Y ahí, ambiente navideño, en casi todos los municipios han ya colocado los adornos, los parques, altares en algunos sitios. Pero el país ya entró a la dinámica navideña, es mentira, mano. Como un respiro, tanta cosa que hemos vivido este año. También ayer, creo que fue ayer que falleció la compañera Mercedes Quirós, una de las primeras mujeres que colaboró con el Frente Sandinista en el barrio Sutiaba de León. Fue casa del Frente Sandinista ahí de Carlos Fonseca, de Pedro Arauz, de Ana Isabel Morales, de Camilo Francisco Jarquín, de Leticia Herrera, de Oscar Pérez Casar, de tanta gente, pues, ¿verdad? Un saludo a su familia y a los sandinistas del barrio Sutiaba que están con esta pérdida. Fíjate que este fin de semana concluyó el sábado, creo que concluyó el Hackathon. Miren, este evento que parece muy elitista, ¿no? Porque es de conocedores de informática, pero la verdad es que es un evento que quizás no hemos calibrado su importancia. A ver, el mundo moderno es de tecnología y particularmente de tecnología vinculada a la informática. Y todo lo que se hace en ese campo termina
en la vida cotidiana de muchísima gente. Por ejemplo, entre viernes, sábado y domingo, jueves, viernes y sábado fue el evento. Ahí compitieron un montón de cipotes especialistas en informática, que para nosotros, los que ya tenemos bastantes años, es un lenguaje que poco entendemos, o que no calibramos su importancia. Pero fíjate que me llamó la atención, hicieron 3 categorías, compitieron, hubo bastantes charlas de expertos de Costa Rica, de México, de Guatemala, de varios países. Había gente de Colombia, Perú, todo por el famoso Zoom, que es ahora la moda, ¿verdad? Te permite múltiples conversaciones en video de manera simultánea. Pero además de las charlas, el evento principal es la competencia. Los chavalos presentan cosas innovadoras, pues. Entonces hubo 3 niveles de premio: el aficionado, el avanzado y el de startup, es decir, de aplicaciones, ¿verdad? Y me llama la atención los 3 primeros premios, o los 3 premios de la categoría de emprendimientos tecnológicos, de startup y aplicaciones. ¿Saben por qué? Oigan esto, miren. Es que a veces, por derecho, que a veces somos ignorantes, hombre, la verdad. Un grupo de cipote de aquí de Managua que se llamó el Team Juan Tasbaya. Ganó el primer lugar. ¿Saben cómo? Con una plataforma virtual que se llama Aprendamos Miskito. Tienen material audiovisual y su objetivo es promover el aprendizaje de la lengua miskita. Me parece extraordinario. Es decir, los nicaragüenses deberíamos aprender por lo menos 2 de los tantos de los 6 idiomas que se hablan en este país: el miskito y el mayagna, que son el creole, pues, que son los más hablados en el Caribe nicaragüense, pero la mayoría de nosotros ignoramos, ¿verdad? Margarita Antonio está en deuda con Radio La Primerísima en este tema, ¿verdad, Margarita? Buenos días. El segundo lugar, otro equipo de Managua llamado Tecno Team, con la aplicación Mi Expresión Cuenta. Oigan qué bonito. La idea es facilitar el aprendizaje del lenguaje de señas. El aprendizaje a personas con discapacidad auditiva, no el lenguaje de señas, sino más bien ayudarle a las personas que no escuchan a aprender de manera más rápida. O sea, me parece genial, porque es dirigido a un universo específico que tiene dificultades para poder incorporar las nuevas tecnologías a su vida cotidiana y a su aprendizaje. Entonces, para ellos, para ese sector, me parece genial. El tercero es de un equipo de Estelí llamado Digital Warriors, con la aplicación Be Safe o Be Safe. ¿Cuál es la idea de esta aplicación? Mitigar y responder rápido a acciones de violencia familiar o intrafamiliar. O sea, 3 cosas que tienen que ver con la vida actual de Nicaragua, trabajadas por grupos de cipotes que son científicos en la informática. ¿Te fijas por qué es importante? Un evento que parece que es de charos locos. No, hermano. Son cosas útiles. Fíjate que si se hace lo suficientemente accesible, estas aplicaciones las podríamos disponer todos. Podríamos ayudarnos todos. Así que felicitamos a Carlos Amador, especialmente, y a todos los compañeros que organizan año con año. Creo que este es el 4º hackathon que se hace, ¿no? El nombre un poquito estrafalario, pues, pero bueno, por hacker, ¿no? Hackathon. Felicidades a los compañeros y a las compañeras. Son las 6 de la mañana con 43 minutos. Queremos hablar bastante hoy de lo que está ocurriendo en Cuba. Hay que poner atención a lo que está pasando en Cuba.
se las están montando a los cubanos. Entonces creo que es importante primero dar el contexto y después explicar un poco qué es lo que está pasando ahora. Este fin de semana fue muy intenso en Cuba. Empecemos por el contexto. El peor momento de Cuba es el actual en términos económicos y sociales. Porque el bloqueo ha llegado a niveles tan brutales que hasta las remesas les prohibieron a los cubanos. Sumarle a eso la epidemia del COVID-19, que significó para Cuba cerrar la isla durante varios meses, cerrarla al turismo, y el turismo es su principal fuente de divisas. La isla cerrada. En gran parte de las ciudades cubanas, la gente confinada. O sea, se vació de gente. La Habana era una ciudad vacía. Y La Habana, una de las cosas más bonitas es ver a esa gente caminando, bailando. O sea, el cubano es particular, ¿no? En sus calles, en sus ciudades, pues. Pero eso en términos económicos ha sido un golpe brutal. Brutal. Lleva dos factores, ¿no? O sea, turismo. 3, remesa, confinamiento. Y 4, el bloqueo, la guerra de Estados Unidos contra Cuba ha llegado a su extremo más cruel. Pero al extremo. De manera que las dificultades son sumamente graves para la vida cotidiana del cubano. Las colas se han multiplicado. Muchas horas invertidas, mucho tiempo perdido. Y eso va originando objetiva inconformidad. Entonces, a veces, no todos entendemos las dificultades. Entonces, ubicamos como el responsable al que tenemos de inmediato. Y en todo caso, al gobierno. Si no tenemos la adecuada información y conciencia política. Súmenle otro factor que incide en esta compleja situación que vive Cuba. Ahorita tuvimos un bajón, siempre los tenemos a esta hora, ¿verdad? Qué raro que está esto. Bueno, súmenle a esta situación otro fenómeno. Y es que, contrario a lo que han dicho toda la prensa capitalista e imperialista, de que Cuba no permite el acceso a la libertad de expresión y toda esa pausada. Lo que no hay es medios de comunicación que subviertan el orden, eso es otra cosa. Pero Cuba ha hecho un esfuerzo gigantesco, pero realmente gigantesco. En medio de esas complejas circunstancias económicas, ha logrado masificar el acceso a Internet. Sigue siendo caro. Pero hay wifi en los parques, en muchos sitios públicos, escuelas, etcétera. De manera que la mayor parte de la población tiene acceso ahora a Internet. Y usted y yo sabemos qué significa eso. Significa redes sociales, significa acceder a determinados espacios cuyo propósito no es ofrecer información alternativa o espacios de discusión. Su propósito es conspirar, crear condiciones para facilitar el derrocamiento de la revolución. Ese es su propósito, adecuadamente dirigidos y financiados desde Miami, desde la cuna de la gusanera. Entonces todos estos factores inciden. Vos tenés además, ya son 60 años de revolución, un poco más, 61, vamos a 62. Y vos tenés varias generaciones educadas por la revolución. Pero esta última generación está sufriendo los mayores rigores del bloqueo yanqui, de la guerra de Estados Unidos. Sobre todo las hipoterías, ¿no? Entre los 15, los 20 años. Lo que ha sabido es de sufrimiento por el rigor de la guerra. Entonces, por eso que te decía, cuando hablábamos de las elecciones yanquis, antes que ocurrieran,
que la única cosa por la cual yo quería que ganara Biden era porque probablemente eso iba a significar un alivio en la guerra contra Cuba. Probablemente no lo sabemos. Hay que ver. ¿Verdad? Porque realmente el pueblo cubano está sufriendo mucho los rigores de la guerra. ¿Verdad? Y ustedes saben que cuando hay caldo de cultivo hay mucha gente que te aprovecha y te alimenta determinadas corrientes negativas en la sociedad. Siembra mucho odio. Como nos ocurrió a nosotros. Entonces, todo eso es una mezcla explosiva. Hay otros factores, si vos querés. En Cuba han hecho un relevo político generacional muy importante. De manera que la mayor parte de los dirigentes de la revolución cubana en este momento son menores de 60 años. Es decir, nacieron después del triunfo de la revolución cubana. La mayor parte, no todos, obviamente. Todavía se combina con la experiencia. Este es un proceso que va a culminar probablemente el próximo año, cuando ya terminará la generación histórica de ocupar puestos de dirección política o de gobierno. Entonces, ha habido ajustes en la Constitución, han tomado algunas medidas económicas muy importantes, pero eso es insuficiente frente a esa guerra que tienen los cubanos. Es que es muy fácil criticar cuando vos no tenés esa guerra encima, cuando te prohíben la importación de equipos médicos, de medicina, ¿verdad? Cuando te prohíben la importación de repuestos para maquinaria, para vehículos, cuando te prohíben la transacción en divisas con bancos que tienen una pizca de capital gringo. Cuando te prohíben un montón de cosas, estás en una guerra muy cruel. Una de esas guerras que no hay balazos, pero igual causa hambre, igual causa desazón, frustración. Y el gobierno de Cuba, el gobierno revolucionario, ha hecho un esfuerzo enorme para, digamos, evitar que las consecuencias sean devastadoras en el tejido social, en la armonía social. Un esfuerzo político. Y aun con todas esas condiciones, sigue habiendo educación gratuita, sigue habiendo salud gratuita, y educación y salud de primer mundo. Estamos hablando de cualquier cosa. La educación universitaria en Cuba compite con cualquiera en América Latina. La salud es la mejor de América. Incluyen a Canadá y a Estados Unidos en eso. Todo eso es gratuito. El transporte es gratuito. Hay muchísimas cosas que el pueblo cubano goza como derechos, pero que no se perciben como tales cuando vos no conocés cómo funciona el mundo capitalista. No percibís como que esos son derechos adquiridos y por lo tanto derechos a defender. Crees que son derechos naturales cuando no conoces cómo funcionan sociedades, por decir algo, la chilena, por decir algo, pues. O ahí al lado de Cuba, la dominicana, al lado de Cuba, o las gringas. ¿Cuántos muertos lleva Estados Unidos por el COVID? Ahí aparecieron la semana pasada más de 600 cadáveres en camiones de esos congeladores móviles, que ahí los dejaron porque nadie... ¿Y saben por qué? La mayor parte de esos cadáveres estaban ahí porque sus familias no los reclamaron porque no podían pagar la cuenta médica. Entonces prefirieron ahí dejarlo porque no tienen cómo pagarlo. Entonces, cuando el cubano no tiene cómo comparar porque no lo ha vivido, ¿verdad?, asume que eso es natural en todo país del mundo, pues. El cubano, el nicaragüense, cualquier ciudadano que ha adquirido derechos sociales como los que nosotros gozamos, como los que gozan los cubanos, cuando vos percibís o sentís que eso es natural, que eso es parte de tu vida, de tu derecho humano, que no tiene nadie por qué arrebatártelo, cuando vos lo percibís de esa manera, no sentís la necesidad de defenderlo. Por eso es tan importante, en mi opinión, para mí la clave es esa.
Los derechos que hoy gozamos en Nicaragua, o los que gozan los cubanos, son derechos que hemos adquirido gracias a la revolución, pero que te pueden ser arrebatados por los enemigos de la revolución, por el capitalismo, y convertirlos en mercancía. Esa es la clave para mí, en mi opinión, pues, del discurso, del trabajo político, del desarrollo de la conciencia ciudadana. Entonces le he hecho toda esa larga introducción para explicarles qué es lo que está pasando, ¿verdad? Desde que ya los republicanos asumieron con certeza que Trump se tiene que ir, aunque el propio Trump no ha dicho, ¿verdad?, me voy. Yo desocupo la Casa Blanca si el colegio electoral vota a favor de Biden, dice. Esa fue la última. Pero ayer dio una entrevista, creo que a la CBS, y ahí dijo claro que él está convencido que le robaron las elecciones, pero ya deja abierta o sea, ya él tiene duda de que el caso llegue a ser conocido, ni siquiera dictaminado, sino conocido por la Corte Suprema de Estados Unidos. O sea, por lo tanto ya está a punto de tirar la toalla. Y estaba leyendo que hay preocupación en determinados círculos de poder en Estados Unidos, de poder no gubernamentales, de que Trump sea capaz de vender secretos de Estado para salir de su deuda de $300 millones, le debe a no se sabe quién. Pero bueno, me estoy saliendo del tema. Entonces, como se va Trump, entonces la gusanera, ¿verdad?, los Marcos Rubio, las Ileana Ross, toda esa cloaca de individuos de la peor condición, ¿verdad?, están haciendo todo el esfuerzo posible para que antes que se vaya Trump causar una revuelta que, si no le propicia el derrocamiento de la revolución cubana, le crea una situación insostenible. Y ese es su esfuerzo ahorita. Han arreciado todas las campañas en las redes sociales, manipulando, mintiendo, sembrando odio. Ya sabes cómo funciona eso, ya lo sabes. Y además hay otra dificultad, ¿no? El internet, si bien está disponible en los parques y demás, si vos querés internet particular es caro, es un plan caro, ¿verdad? Entonces, para tener si vos lo querés tener en tu casa, necesitas que alguien te lo pague, y eso sí sobra. Aquí en Florida le pague a determinados individuos en Cuba el internet para que hagan lo que se les ocurra. Entonces resulta que un individuo que dice ser artista, que se llama Denis Solís, un policía le lleva una citación hace como un par de semanas. Entonces Solís viene y lo que hace es insultar al policía, pero decirle 4 chanchadas. Ahí está el video, pueden verlo. Le dice chanchada. Y además hasta lo amenaza. En cualquier lado del mundo, sobre todo en Gringolandia, alguien le pega grito o insulta de esa forma a un policía e inmediatamente es esposado, golpeado y reducido y llevado preso. Es lógico, por falta de respeto a la autoridad, por insubordinación, etcétera. Pero no, el policía actuó con mucha prudencia. Bueno, tampoco le puso la rodilla en el cuello, ¿verdad?, como van a ser los gringos, o como acaba de ocurrir en otro país de América Latina, en un país de América Latina. Eso no ocurrió ahí en Cuba, no. Entonces el propio Solís toma el video con su teléfono de alta gama. Para poderlo tener en Cuba necesitas dólares, para poder tener dólares necesitas alguien que te los mande. Generalmente alguien para consumir un teléfono, para comprar un teléfono de esa envergadura, o que te lo envíen el teléfono en físico, necesitas gente en Estados Unidos. Y ahí se nota claramente lo que está haciendo el individuo. Entonces el individuo lo detienen por desacato, ¿verdad? El tipo además bien tiene un prontuario, ¿verdad? No es que sea un santito. Entonces lo acusan, acepta los cargos, no apela, ¿verdad? Y
en el video grita que su presidente no es Miguel Díaz-Canel, que su presidente es Donald Trump. Como los de aquí, que están de duelo, la inmensa mayoría, porque perdió Trump. Como los de aquí, mi presidente es Trump. Qué vergüenza, ¿verdad? Eso. Para mí esa es la línea roja, hermano. Entre lo que vos podés ejercer de oposición y yo lo que voy a ser un traidor. Esa es la línea roja. Pero bueno. ¿Verdad? Y entonces vienen grupos promovidos desde Miami, unos 15, 20. Entonces, adecuadamente, digamos, promocionados, promovidos desde Miami, con toda su gente que tienen sembrada en Estados Unidos con acceso a internet, con computadoras potentes y con teléfonos de alta gama, ¿verdad? Y empiezan a regar la rebelión de los jóvenes, la no sé qué, la no sé cuánto, el movimiento San Isidro, porque es un barrio ahí de La Habana. Entonces un grupo de ellos se declara en huelga de hambre y de sed. Vean qué absurdo. Si quieren aprender lo que es huelga de hambre, lástima que ya Tomás no está. Tomás les podría haber dado clases, ¿cómo era? O René Núñez, los dos ya fallecieron. Ellos les pueden dar clases cómo se hace una huelga de hambre, que no puede ser de sed. Porque el ser humano puede soportar no ingerir alimentos sólidos durante un tiempo, incluso prolongado, pero no soporta más de 5 días sin tomar agua. El cuerpo humano no lo soporta, fallece. Pero no, les estaban en huelga de hambre y de sed. Entonces hay fotos donde están ingresando botellones de agua de este porte. Para comprar los botellones de agua en Cuba necesitas tener dólares. Y después órdenes de comida a eso, porque hay servicios de comida a domicilio, pues, ahí en Cuba. O sea, era un show, ¿verdad? Pues entonces te ponían lánguidos, salían los videos, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Y por supuesto, ya te imaginas los canales de televisión anticubanos y demás, todo el mundo centrado, que los héroes de San Isidro y todos peludos con rastas, que no sé qué. Un show bien montado, sí, bien montado. Logró pegar en un segmento importante de la sociedad cubana. Y logró pegar. O sea, supieron llegar, manipular sentimientos y han tenido un resultado político importante, ¿verdad? Que ha causado preocupación, por supuesto. Y es el primer indicador que les están aplicando el manual del golpe suave, el manual Sharp, que aquí ya sabemos lo que significa. Entonces, bueno, aparece uno de ellos, uno de estos individuos. Los cubanos tienen reverencia a símbolos patrios, a su himno, a José Martí, a su bandera. Son reverencia en esos símbolos. O sea, no... Y eso te lo enseñan desde párvulos, pues, desde que están en los CDI, ¿verdad? A reverenciar esos símbolos. Y le podés incorporar ya a Fidel, ¿verdad? Y ahí tenés 4 símbolos que el cubano normal reverencia. Se aparece uno de estos individuos con la bandera como pantalón. O sea, está desnudo en un baño y se coloca la bandera como que si fuera su short, pues. Eso choca los valores culturales del pueblo cubano, pues. Pero, o sea, y eso es, como te dijera yo, eso es ir socavando valores esenciales de la identidad de la Revolución Cubana y del pueblo, de la nación cubana. Socavando esos valores y además golpeando donde más duele. Pucho, que mirá cómo tiene la bandera este desgraciado, no sé qué, no sé cuánto, ¿me entendés? Bueno, entonces, al final, pues, creo que fue sábado, que de la mano del actor Jorge Perugurría, aquel famoso de Café con... ¿Cómo es? Café con leche, ¿cómo es? Ya no me acuerdo cómo es que se llamaba la película. La famosa película de los años 90. Bueno, entonces van y dialogan. Bueno, un grupo
Algunos de ellos son músicos de regular calidad, empezando muchos de ellos, pero que reclamaban que no recibían apoyo del gobierno, que esto y que lo otro. Entonces, bueno, lo reciben, llegan a acuerdos, hablan pues. Y ayer un grupo de chavalos cubanos revolucionarios organizó un acto ahí en San Isidro y se apareció el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Ahí hubo su encuentro pues, en San Isidro. Esos son los hechos, básicamente. Ahora quiero compartir con ustedes algunas reflexiones de personalidades cubanas o de escritores, de periodistas cubanos. Empiezo con una música muy conocida en Cuba. Su experiencia es en la creación de música coral. Ha dirigido muchos coros en Cuba. Se llama Beatriz Corona Rodríguez. Escribe hoy en el diario Granma. Solo quiero leer tres de sus párrafos para que entendamos un poco cómo está la cosa. Son las 7:04. Dice Beatriz Corona Rodríguez: los derechos de crear no están supeditados al calzo, es decir, al estar enchufados en el gobierno, al tener conectes con el gobierno. Los derechos de crear no están supeditados a eso. Sencillamente, dice Beatriz, es una necesidad del alma, aún en escaso bolsillo. Un creador gana los espacios con su obra, no con reclamos torpes, ni mucho menos con pretender que el Estado revolucionario abrace comportamientos indignos que solo contribuyen al malestar en la supuesta visión de una generación dolida, amargada, reprimida, lo cual es totalmente falso. Siento a los jóvenes del movimiento San Isidro un tanto desorientados. Pude ver algunos videos y realmente es penoso constatar su mínima convocatoria. Habría mucho más vecinos merodeando que los miembros del llamado movimiento, digo, pequeño grupo de jóvenes inconformes. Me pregunto, ¿inconformes con qué? ¿Con la formación recibida? He tenido la posibilidad de conocer realidades de artistas y muy talentosos en tantas partes del mundo sin soporte alguno, que realmente me enorgullece el empeño del gobierno cubano en subvencionar al grueso de los artistas profesionales del patio, incluso con tantas limitaciones económicas, porque hablando claro, los artistas no somos el centro del universo ni mucho menos. Es enorme e inusitado el esfuerzo que no existe así en otros países, salvo en instituciones específicas y financiadas directamente por su gobierno, muy selectos. Soy defensora de los jóvenes, de la continuidad necesaria, y insto a que se sumen siempre valientes al presente y futuro digno de la patria, porque son ellos los que continuando nos hacen sentir a sus viejos victoriosos. Reafirmo que cuando la obra de un creador es válida y cala profunda en otro, no hay Dios que la paralice. Camina sola, se impone sola, triunfa por sí misma. Así que a trabajar. ¿Para qué perderse en lamentaciones? Menos hacer concesiones de principios éticos y morales y abanderarse, sí, por Cuba, que es sagrada. Esto dice la compositora, tiene montones de composiciones, ha musicalizado los versos de José Martí, los versos de Nicolás Guillén, un montón de cosas ha hecho esta mujer que se llama Beatriz Corona Rodríguez. Entonces, ahora pongan cuidado en esto, es que a veces nosotros, sobre todo los sandinistas, aquí, los que militamos en el sandinismo, a veces nos enredamos y creemos desde perspectivas teóricas, a veces cómodas, que la manera de resolver las contradicciones naturales en una sociedad es tal o cual, porque a mí se me ocurrió esta receta el conducir las contradicciones es una tarea sumamente compleja. Conducirlas para que esas contradicciones sean armónicas, son naturales, pues, o sea, intereses contrapuestos de uno y otro sector, de una y otra visión, pero que no propicien rupturas, sino que se puedan conducir dentro de la sociedad, incluso dentro de nosotros mismos, sin que eso signifique ni conflicto, ni disturbio, ni ruptura, mucho menos. ¿Me entendés? Eso es sumamente complejo. Es una labor que tiene
la dirección del frente, pues. Daniel, Rosario, el equipo de compañeros que está al frente del frente sandinista. Y es muy complejo, repito. Sobre todo en circunstancias como las de Cuba, donde está en medio de una guerra. ¿Cómo conducís eso sin perder el horizonte de que tu enemigo lo está aprovechando para hacerte daño? ¿Y de qué manera podés conducir todo eso sin menoscabar la defensa del proceso mismo? Lo mismo que nos ocurre a nosotros, ¿no? Pero es fácil dictar soluciones cuando vos estás te sentís como outsider, como francotirador, y te las picás de yo sí tengo experiencia, yo sí sé, y es sumamente complejo. Ahora un ejemplo, pues lo que estamos viviendo nosotros ahorita con los huracanes. Ahí tenemos decenas de miles de personas viviendo extremas dificultades como resultado de la destrucción de sus viviendas, de su hábitat, de su forma de vivir, de sus medios de trabajo. No es cajeta lo que nos ha pasado, no es cajeta. Eso podemos ir, y eso hay que resolverlo día con día, porque te surgen problemas diferentes todos los días del mundo. ¿Ya? Y sin perder la mirada estratégica, ¿no? Ese es un esfuerzo de Daniel y de Rosario. O sea, a ver, la mirada estratégica, ¿cuál es? ¿Cómo hacemos para que las comunidades caribeñas puedan reconstruir sus vidas con mayor seguridad, para que el próximo huracán no lo destruya? ¿Cómo hacemos? Porque de que va a haber otro huracán, habrá. Como que 2 más 2 son 4. Porque el Caribe es zona de huracanes desde que existe. Y porque además la devastación capitalista del medio ambiente ha causado el calentamiento global y el mar Caribe está cada vez más caliente y por lo tanto más propicio a que produzca huracanes. Son 33, creo, los huracanes de este año. 33 o 34, por ahí anda. Hoy termina la temporada oficialmente. Entonces, ¿cómo hacer la mirada estratégica, no? Va a reconstruir, pero ¿cómo le haces para que esto sea seguro, que a largo plazo la gente esté segura, que tenga medios de vida, que conserve su manera de convivir y de construir su vivienda, su espacio, pero al mismo tiempo, repito, que sea seguro? ¿Cómo haces? Eso no es fórmula que la encontré en un laboratorio, porque requiere de la participación consciente, que las propias familias caribeñas digan, hombre, aquí ya no puedo vivir, porque aquí me va a hacer pasto otro huracán, voy a buscar hundirme, tal vez un poquito más adentro, voy a ver cómo construyo, pero que las propias familias caribeñas lleguen a esa conclusión, si no, no lo puedes hacer. O la complejidad que te implica estar enviando, ya van más de 200.000 láminas de zinc que se han enviado al Caribe, a Bilwi, a Huaspán, a Prinzapolca, a Las Minas, Ciuna, Rosita, Bonanza, y luego a otras zonas afectadas, Bocay, sobre todo Bocay, Huibilí, Jinotega, Huibilí, Nueva Segovia, Quilalí, Jalapa, ahí en Madrid, a San Juan de Río Coco, a Somoto, allá arriba de San José de Cumapa, todas esas zonas fueron afectadas. Entonces, y todo eso va causando contradicciones, va causando nuevos problemas y hay que irlo resolviendo día con día. Eso es sumamente complejo. Me estoy desviando del tema de Cuba y quiero regresar, porque ahora hay que verlo desde la perspectiva del golpe blando. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que está pasando en Cuba desde ese punto de vista? Después de la pausa hablamos de ese tema. Son las 7:12. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 16 minutos. ¿Sabes qué? A mí se me ha olvidado, siempre lo he querido decir, siempre no. Cada programa digo, voy a hablar de esto. O voy a saludar a los compañeros. Quiero saludar especialmente a los dirigentes territoriales de unidades, de municipios, de departamentos, de regiones, del Frente Sandinista, que en las zonas afectadas
por los dos huracanes, porque esa gente, esos compañeros, esas compañeras han trabajado, hermano, de sol a sol y de luna a luna, si querés, pues, si acaso existe eso, o sea, sin dormir muchas veces, mal comido, de un lado para otro, tenso, hay que ir a tal lado, hay que garantizar tal cosa, hay que salvar tal familia, hay que llevar tal brigada, o sea, es agotador y son compañeros que han socado y que son ejemplares. Esa es la cara del Frente Sandinista de la Revolución en todas esas zonas, en Jinotega, en Las Minas, en Bilbo, en Prinzapolca, en Huaspán, en Nueva Segovia, una parte afectada por el huracán, Jalapa, Huihuilic, Ilalí, Murra, que sufrió bastante. O sea, son compañeros que son ejemplares, ¿oíste? Esa es la actitud de militante y dirigente en la concreta, hermano, en la concreta. Olvidándose de sus propias necesidades familiares, personales y socando, yendo donde hay que ir y estando con quien hay que estar. Metidos donde quiera que sea, pues, a la hora de los huracanes, ¿oíste? Y ahora metidos donde tenga que estar para garantizar que la gente reciba la ayuda que el gobierno les está mandando, para que eso sea adecuadamente distribuido y para garantizar mínimas condiciones de vida para la gente en medio de las dificultades enormes que hay, porque hay enormes dificultades. Son ejemplares esos compañeros y esas compañeras. Yo les agradezco en lo personal y creo que son un ejemplo para nosotros los sandinistas. Continúo con Cuba, 7:18. Dice, este artículo me parece muy bueno. Después vamos a hablar de Germán Pomares un poquito. Y de Narciso Cepeda, un héroe, uno de los fundadores del Frente, con el cual tenemos una deuda gigantesca. A ver si nos da tiempo, pero en estos minutos hablar un poquito más de Cuba. Hay un artículo publicado hoy en el diario Granma, los invito a leerlo. Yo se lo voy a leer gran parte de ese artículo, pero ahí en Granma tienen mucha información. Nosotros también en la web de La Primerísima hemos publicado un dossier donde pueden encontrar toda la información relativa a qué es y qué hay detrás, con video, con fotografía y con texto, en la sección de pensamiento crítico del diario digital La Gente de La Primerísima. Entonces dice Karim Oliva, no son jóvenes con un proyecto de mejor sociedad en mente. Fíjate bien, mira cómo se parece a Nicaragua esto. Batidos por su cuenta para sacarlo adelante. No son este tipo de jóvenes. No tienen norte político de ningún tipo. Tan solo son instrumentos de agenda con que Estados Unidos quiere derrotar la revolución. Tan siquiera hicieron una huelga de hambre verdadera. No era necesario para el show político. ¿Qué pasó ahí entonces? La farsa de San Isidro, de pésima factura, ha sido el intento de Estados Unidos para echar a andar un golpe de Estado blando en Cuba. No se puede ver de otra manera. Sé que todos quienes están pidiendo hoy un diálogo a raíz de los eventos desencadenados no son pagados por Estados Unidos. A estas alturas hay demandas de diversa índole entremezcladas. Está claro que en Cuba no todos pensamos igual. Creo realmente que las instituciones y organizaciones deben revitalizarse como espacios para el diálogo y la participación política efectivas, y no es primera vez que lo digo. Deben acoger el debate sistemático sobre la realidad cubana contemporánea, que es difícil, con un sentido crítico. Ya vemos cómo se capitalizan los vicios y los formalismos. Tenemos que deliberar, sí, comunicarnos más y mejor. ¿Qué es lo que está diciendo esta mujer? Tenemos que encauzar, darle un cauce político a las contradicciones naturales que hay en la sociedad y no desde una posición burocrática cerrar los espacios a los diálogos. Esto es muy importante. Coger el debate, dice. Revitalizar los espacios para el diálogo y la participación política efectiva. Esto es lo que plantea Karima. Sigo. Pero eso, dice, no puede llevarnos a apoyar indiscriminadamente un golpe de Estado contra la revolución. Tenemos que hacerlo en otro marco, en otras condiciones.
Este guión de ahora no deberíamos secundarlo, por más buenas que sean las intenciones nuestras. Si queremos un mejor horizonte para nuestro país, no es sumándonos a apoyar esta acción en San Isidro que lo vamos a lograr. No esperemos que la desestabilización que quiso disparar el grupo de San Isidro, no esperemos que de eso va a resultar un país más próspero, equitativo, democrático y justo. La historia demuestra que el único objetivo de acciones de este tipo es implantar un régimen acorde a los intereses del capitalismo estadounidense, y los intereses del capitalismo estadounidense son los de la explotación y el despojo. Si escalara el conflicto y, en segundo lugar, una agenda golpista triunfara, las conquistas sociales que hoy disfrutamos serían barridas para echar a andar la privatización sin reparos de todo lo que pueda ser privatizado, incluyendo la educación y la salud. Las condiciones de empleo para la mayoría serían de una precariedad lamentable. El narcotráfico y todo lo que brinde posibilidades de lucro a las élites económicas que se impongan en el poder va a desplegarse exponencialmente y van a desaparecer las condiciones de seguridad que se viven hoy. Un sector de la población va a aumentar su renta y mejorar sus condiciones de vida. Eso sí pasará, pero a costa de la pobreza de la gran mayoría. La mayoría de los pequeños negocios privados van a ser barridos por las grandes empresas transnacionales. Los grupos hoy en condiciones desfavorables van a ser recrudecidas en extremo esas condiciones sistémicas de vulnerabilidad. Podemos decir esto porque fue lo que pasó luego de la caída del campo socialista de Europa del Este, aunque toda la propaganda occidental se haya empeñado en omitir esos detalles. Podemos decirlo porque es la cualidad del capitalismo en toda la región, aunque la propaganda solo se empeña en vender la idea de que el capitalismo es una comedia hollywoodense. Fíjense bien, para que se esté hablando abiertamente de esta manera en el diario Granma, el diario más importante de Cuba, del Partido Comunista, para que se esté hablando de esta manera tan claramente de que cuál es la agenda que está en el debate, es porque han penetrado las ideas de la contrarrevolución en determinados segmentos de la sociedad, algunos bien intencionados y otros no tanto. Esto es relevante. Continúa el artículo de Karime, repito el nombre, Oliva Bello. El discurso de mayor democracia, diálogo, sociedad más abierta, sin el compromiso explícito con la defensa de la continuidad del socialismo, aunque nos cueste creerlo, dice Karima, aunque nos cueste creerlo, vende una idea de progreso y bienestar totalmente incompatible con el capitalismo servil que forma parte del cambio de régimen que están fabricando. Quienes se han sumado a apoyar el movimiento San Isidro están sumándose intencionalmente o no, queriéndolo o no, a la fabricación de un estallido social en contra del gobierno socialista de Cuba. Es por eso que importa saber discernir qué es lo que realmente se desea y desmarcarse. No todas las voces se están alzando por lo mismo. Si hay quienes desean un diálogo, pero no necesariamente la caída del sistema, si no hay identificación con el autodenominado movimiento, es importante legitimarlo y marcar la diferencia para que su protesta no sea capitalizada por quienes quieren hacer leña con todo y la palma en un momento tan sensible como el que vivimos. Un grupo de medios digitales que surgieron a la luz del gobierno de Obama, que invirtió en construir una contrarrevolución de nuevo tipo, viene creando matrices de opinión para derrotar la revolución y fabricando las condiciones subjetivas para el cambio del sistema político en Cuba. Es falso que el capitalismo garantizará mejores condiciones de democracia y equidad que el socialismo. Es una ilusión, solo hay que mirar el mundo para darse cuenta. Nuestro socialismo, esto es importante, nuestro socialismo tiene cuestiones importantes que resolver en condiciones muy adversas, debido a un bloqueo impuesto por los verdaderos jefes del grupúsculo de San Isidro.
la sustentabilidad económica y a la par ganarle la batalla a las desigualdades sociales, profundizando la equidad y mejorando las condiciones de vida de los grupos más vulnerables y de todos los cubanos. Pero avanzar en ese sentido, al unísono, en las dos direcciones, es impensable en el capitalismo. Es decir, estás hablando de sostener la economía y al mismo tiempo proteger a los sectores más vulnerables y que todo el mundo viva mejor. Hacer las dos cosas. Eso es complejo. Y eso en el capitalismo es impensable. Porque sacrifican la justicia social, porque no les interesa, no les interesan las condiciones de vida de las mayorías para imponer las condiciones de su dictadura. La dictadura del dinero. Sigo. Debemos hacer un socialismo mejor entre nosotros. No abandonar el camino de su construcción. No podemos entregarnos a quienes de la forma más deshonesta posible han vendido el futuro de la nación. Es cierto que el bloqueo es un fardo demasiado hostil, que cansa, y hasta nos pudiéramos agotar de mencionarlo, pero su existencia es extremadamente injusta y es una prueba de cuán cerca hemos estado de construir una alternativa a este mundo desigual y ultrahegemónico en que la mayor parte de la población muere sin disfrutar de los derechos que todos nosotros hemos disfrutado por el simple hecho de haber nacido en un sistema socialista. No demos como obvios estos derechos. Fueron conquistas de la revolución. La revolución cubana puso en el centro del sistema político de Cuba la dignificación de la vida, y es eso lo que está en juego hoy. Debemos refundar el pacto colectivo por la defensa del socialismo. Y a los que quieran la vuelta a un sistema que representaría la precariedad más brutal en materia de derechos y condiciones de vida para la mayoría de los cubanos, no importa cuán bonito y alto hablen sobre democracia y libertades, debemos tomarlos como lo que son, por lo que no son. Es falso. Pensemos que es el mismo discurso con que quienes lo financian han invadido el mundo entero, haciéndolo un lugar más miserable solo por fines de lucro. Las bombas no han caído en nombre de la opresión, sino justamente en nombre de la democracia y la libertad. Pensemos si representan verdaderamente nuestros intereses. Creo que no hay nada más legítimo que el deseo de que la sociedad cambie para mejor, pero sin sacrificar los logros efectivos ya garantizados por el socialismo. Y tenemos derecho a defender ese deseo, todos los que queramos defenderlo ante las amenazas que surjan en el camino. No desconozcamos la historia. Esta es una hora de definiciones. Que no nos arrebaten esta revolución. No entreguemos esta revolución puesta en nuestras manos por mujeres y hombres de tanta altura moral que ante el guión corrompido ya muy ensayado de un golpe de Estado blando. Algunos muy queridos se equivocarán y apoyarán el llamado Movimiento San Isidro pensando que es el camino legítimo para el diálogo. Nosotros no podemos equivocarnos. El diálogo es necesario, el camino es errado. No negociamos el socialismo. La entrega de la revolución no la negociamos, o estaríamos entrando a una de las páginas más tristes de nuestra historia por lo que sigue a continuación. Ni callados, ni aletargados, ni confusos, ni cerrados al diálogo entre nosotros, sin mercenarismo de por medio. No queremos golpe de Estado blando en Cuba, ni doctrina de shock para nosotros. No queremos volver a ser patio trasero de Estados Unidos. Dignidad, soberanía, socialismo. Nos ha llegado la hora de retomar el curso de la historia en nuestras propias manos. Dice Karime, me acordé del nombre de la película, Fresa y Chocolate, que se llama. Así está la situación en Cuba. Hay que ponerle atención, hay que seguir la evolución de los acontecimientos. Cuba tiene una fortaleza política muy grande, no es así nomás que iba a lograr desarrollarse el golpe de Estado. Pero hay que ponerle atención. Sobre todo nosotros los que nos identificamos con la Revolución Cubana y todo lo que eso significa. Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Vamos a cambiar de tema, pero antes de irnos con Germán Pomares y Narciso Cepeda, que eran unimugre, hinchi pinchi, quería mencionar rápidamente al menos esto.
porque el viernes pasado hubo otro asesinato, otro crimen de Estado, otro acto terrorista de Estado, ejecutado por los servicios de secretos de Israel, del Estado sionista, respaldado por la banda de delincuentes que ocupa la Casa Blanca, encabezada por Trump, y asesinaron a un científico, un físico en Irán, que tenía una posición muy relevante en las investigaciones de distinta naturaleza en Irán. Es el sexto científico asesinado por Israel desde el año 2010, el sexto. Y recordemos que además este año a Irán le asesinaron a uno de sus grandes héroes militares, Soleimani. O sea, de manera que este es el segundo asesinato este año. O sea, está en cuestión la inteligencia iraní. ¿Qué pasó, mano? Y además se los mataron cerca del aeropuerto de Teherán a Soleimani. Y en el caso en una ciudad que queda a 90 kilómetros de Teherán. Y miren cómo fue. Parece de película. Cómo asesinaron a Mohsen Fakhrizadeh. Quién sabe cómo se pronunciará, ¿verdad? Parece de película. Fakhrizadeh, así se pronuncia, dicen. Bueno, iba con su mujer, iban rumbo a su casa, en la afuera de Teherán, a pasar el fin de semana. Él iba en un coche blindado con 2 coches escoltas. Entonces, cuando van llegando a la casa, los de la seguridad de este hombre siempre acostumbraban a dar una ronda. Espérese aquí, vamos a ir a ver qué onda, si está seguro, si no hay movimiento sospechoso. Entonces ocurre un estruendo, ¿verdad? Como es blindado el vehículo y por lo tanto un blindado generalmente es insonoro, entonces él sospecha que lo que ocurrió fue Fakhrizadeh sospecha que lo que ocurrió es que hay una falla del vehículo y comete un gravísimo error. Sale del vehículo, se baja, y cuando se baja, desde una camioneta estacionada a prudente distancia, activan a control remoto, sin nadie dentro de la camioneta, activan a control remoto una ametralladora que barre a punta de balazo la zona, y 3 de los balazos le pegan al físico. Uno de ellos en la espalda, que fue el que le causa la muerte. O sea, el grave error de él es bajarse del vehículo, que era blindado. No había manera que lo mataran dentro del vehículo, pero él sale del vehículo. Y poco después termina de descargar toda su furia de bala la ametralladora, y la camioneta de donde está instalada, activada a control remoto, estalla, se autodestruye. ¿Qué clase de técnica? ¿Cómo está de sofisticada la manera de matar, mano? A control remoto, no estamos hablando de que una bomba, que eso ya es bastante común, que vos ves que con un celular, con cualquier cosa te activan una bomba a control remoto. No, esta vez es una ametralladora de esas de 50 que las emplazan, bueno, así, y ya barre, mano, y solo 3 balazos logró acertar, pero es que no necesitaban más, y más que con aquel calibre de la bala, ¿cuándo iba a sobrevivir el hombre? Hoy es el funeral, hoy lo sepultan pues en una mezquita ahí en Teherán. Después ha pasado por algunas ciudades sagradas, ha prometido venganza a Irán. Veremos, pero ya es el segundo atentado que le arrebatan la vida de 2 importantes funcionarios de Estado de Irán, y ahí está en cuestión la inteligencia iraní, pues. Entre 2010 y 2012, Israel asesinó a 5 científicos vinculados al programa nuclear iraní. Benjamín Netanyahu mencionó expresamente a este científico en mayo de 2018 en un discurso, durante la cual repitió epítetos
y alegato infundado sobre el programa nuclear iraní, y describió al científico como el director del programa nuclear y dijo: recuerda ese nombre, Fakhrizadeh. O sea, lo sentenció a muerte desde entonces y lo lograron. El Mossad lo logró, pues. Y te digo, yo te repito, a mí me parece que ahí, ¿qué le pasa a la inteligencia iraní, mano? 2 en un año de ese nivel, de esa jerarquía. A ver qué ocurre, pues. Recuerden que además eso le dejan el campo minado a Biden, ¿no? Que ahí se fracturó 2 huesitos en un pie, pero como está tan viejo, tiene 78 años, lo hacen es que le pusieron una bota ya para que pueda caminar. Simplemente se dobló el tobillo jugando con su perro y ¡pum! 2 fracturas. Su condición de salud es precaria y eso también es un factor a tomar en cuenta. Bueno, son las 7:37. Hablemos un poquito de Narciso Cepeda y Germán Pomares, 2 viejanos. Germán Pomares es una de las pérdidas más dolorosas de la revolución por las circunstancias en que muere. Cae en combate ahí en Jinotega al principio de la ofensiva final. Y era un hombre mayor, Pomares, con toda la resistencia física que él tenía, pero no era un chavalo, pues ya era un hombre mayor, era mayor que Carlos Fonseca. Y además por su conocimiento, su sabiduría, ¿cómo te diría yo? Su profunda identidad de clase. La de Germán Pomares es una de las pérdidas más dolorosas, mano. Entonces, les quiero comentar la parte introductoria de una entrevista, una formidable entrevista que le hizo el borrego Roger Vázquez, ya falleció hace unos 4 años Roger, un gran compañero, contribuyó mucho a la revolución, el borrego. Entonces él se puso a platicar con Pomares ahí en Costa Rica a finales del 76. A platicar, puso la grabadora, a ver, vení, platiquemos, que te quiero entrevistar, y dejó el cassette. No. Pero como es una plática, entonces es mucho más sabroso, ¿me entendés? Porque además Pomares tenía la confianza suficiente en Roger. Entonces él va soltando toda su vida, contando todo. Entonces, en esta parte inicial, la parte inicial nada más, ¿verdad?, de Pomares, yo rescato, es que hay 2 anécdotas que él te cuenta ahí, que son formidables, porque retratan la naturaleza de clase de lo que es el Frente Sandinista de Liberación Nacional desde sus orígenes, y la naturaleza de clase de otros que se aventuraron en la lucha armada por la misma época. Pomares empieza su lucha antisomocista primero y luego revolucionaria junto a un grupo de amigos, en especial junto a Narciso José Cepeda Vázquez, Chicho Cepeda. Chicho nació el 19 de marzo de 1939 y con Pomares anduvo en todo esfuerzo de la juventud de la época que se inventaba, que si iban a platicar con los conservadores, ahí iba Chicho, iba Pomares, que si había que organizarse con los chavalos universitarios, ahí iba Chicho, ahí iba Pomares, porque eran, o sea, primero su naturaleza de clase, obreros agrícolas ambos, era su instinto, su juventud, su pasión, y tercero por su convicción antisomocista. Entonces ahí andaban de la mano Chicho y Pomares, Chicho y Pomares. Entonces, Chicho fue uno de los forjadores del movimiento Nueva Nicaragua. Ustedes saben que el Frente Sandinista es la síntesis de más o menos 12 agrupaciones juveniles de la época. Una síntesis que es Carlos Fonseca, el gran cemento, el gran catalizador de todas esas organizaciones que culminan en el Frente de Liberación Nacional primero, que luego adopta el nombre, por la insistencia de Carlos Fonseca, de sandinista. Entonces participó en el Movimiento de Liberación de Nicaragua, participó en el Frente de Liberación, participó en el Frente Revolucionario Sandino, anduvo con los conservadores también.
¿verdad? Estuvo en Raitibo Cay, ahí estuvo con Pomares, con Mayorga, con Carlos Fonseca. Que Carlos no participó directamente en los combates porque Anuel Guerrero lo sacó a última hora. A Santos López, Ramón Raudales, Jorge Navarro, Tomás, Aurelio Carrasco, otro gran amigazo de Chicho y de Pomares, y un gran revolucionario que cayó, era de los veteranos, que cayó ahí en la columna Paulo Uda, ahí cae Chicón, ¿no? Y a Chicho lo asesinan el 4 de octubre de 1974, en condiciones francamente repugnantes. Otro día hablaremos de eso. Pero Narciso Cepeda hay que recuperar el nombre de ese compañero. Entonces, en esta entrevista a Pomares, les voy a leer la parte inicial, nada más la parte inicial. Entonces, al hablar de sus orígenes, dice Pomares, primero le preguntan qué supo él del ajusticiamiento de Somoza. Pues algo me enteré, pero no mucho. Perdón, de la rebelión de los militares del 54. ¿Te acordás de eso, no? De Pablo Leal y otros ex militares de la Guardia que se rebelan y Somoza los descubre y los hacen pasta y los mata a todos. El monumento que hay ahí en el parque de la Loma de Tizcapa es a ellos. Muy bonito, por cierto. Ahí están todos sus nombres y los poemas y demás. El caso que le pregunta Roger Vázquez si se dio cuenta, pues algo de eso ahí, pero no me enteré mucho. Después le preguntan sobre el ajusticiamiento de Somoza y ahí sí se acuerda, ¿verdad? Y dice que, ahí nomás dice, en 1958 asistí a la primera reunión política en la que se formó Juventud Conservadora en El Viejo. Ahí en esa reunión yo me acuerdo de casi toda la gente que participó. El que era líder en El Viejo del Partido Conservador era Victoriano Arteaga. Ahora nos vamos a detener en esto. ¿Quién fue Victoriano Arteaga? Era un conservador antisomocista y estaba organizando a la juventud. Recuerden, en esa época está muy lejos de hablar de revolución proletaria o socialista, ¿no? El gran catalizador de las emociones juveniles contra el somocismo era el Partido Conservador, pero no la estructura de Emiliano Chamorro y de Carlos Cuadrapazo o la de Fernando Agüero, no, sino más bien los conservadores vistos como fuerzas antisomocistas, desde ese punto de vista. Entonces a Victoriano Arteaga lo mata un guardia el 19 de enero de 1964. Un guardia lo asesina. Y entonces viene y supuestamente la guardia investiga y agarró a 4 mozos de la finca de don Victoriano y los fue a matar ahí en Pozolteca, en un zanjón. Los asesinó y dejó expuestos los cadáveres en ese zanjón. Y por eso se le conoció como el crimen del Zanjón de Pozolteca. Incluso hay una comunidad que así terminó llamándose los Zanjones ahí en Pozolteca. Porque son ¿cómo te digo? Los cauces naturales que bajan del Casita. Donde viene la lluvia. Que después llega hasta el mar, que hay nomás, pues, las costas del Pacífico. Entonces a Victoriano Arteaga lo asesinan y después, en la disque investigación, un guardia maldito, como todo guardia, el coronel Juan Ángel López, de desgraciada recordación, un asesino, bajo sus órdenes matan a 4 de los mozos que estaban bajo la orden de Victoriano Arteaga. Él era administrador de una finca algodonera. Bueno, continúo pues. Entonces, en esa reunión que Victoriano Arteaga convoca a la chavalada del Viejo, ahí nombran como secretario de la Juventud Conservadora, en la casa de los Núñez, dice Germán Pomares, de la perfecta Núñez. Ahí estuvo Leonardo III, Narciso III, Manuel Guevara, todos del barrio, ¿verdad? Y Cristóbal Guido es electo el secretario de la Juventud Conservadora. Y le pregunta a Roger Vázquez, lo ruego, ¿qué quisieron ustedes que se diera con eso? Entonces dice Germán, estar organizado. Fíjate bien, el instinto, ¿no? Hay que organizarse. Organizar a la juventud opositora al régimen
Pero ya para 1958 ya se hablaba de que había que ir a la guerra contra Somoza. ¿Quién era el que decía eso? Le pregunta el borrego. Victoriano Arteaga. Victoriano Arteaga, al que mata a la guardia. Nos reunía y nos hablaba de que había que luchar para votar a Somoza. Pero eran reuniones secretas en ese tiempo, claro. Todo el mundo vivía pensando. Y ya nos reunimos como 15 o 16. No me acuerdo exactamente el número de los que iban a participar. Pero fue hasta abril de 1959 que nos llamaron. Pero de todos los que habían llamado para venirse a Costa Rica a ingresar en el movimiento que se llevó a cabo en Olama y Mollejones, después les cuento algo, solo venimos 10 del viejo, o sea, los convocan, ¿verdad? Se supone que eran como 16, solo 10. Entre ellos venían Dolores Díaz, Manuel Guevara, Leonardo III, Raúl Sandoval, Narciso Cepeda. Veníamos con Luis Venerio Plazaola, que era el líder departamental de los conservadores. Olama y Mollejones fue una aventura de los conservadores. Más al rato les cuento algo más. El caso es que los traen a Managua, ¿verdad? Se supone que vienen como guerrilleros, que van a participar, porque ya se hablaba abiertamente, no, ya se hablaba claramente de la lucha armada para votar a Somoza, en reuniones secretas de la chavalada. Entonces, de los 16, Luis Venerio, que era el dirigente conservador departamental en Chinandega, se trae a 10 hipotes viejanos a Managua para incorporarlos a los que se van para Costa Rica a la invasión armada contra Somoza. Estuvimos en una casa de Managua del Teatro Salazar, que después se llamó Alcázar, ¿verdad? Que eso quedaba aquí por el antiguo Teatro González, por ahí pues quedaba el Teatro Alcázar, ¿verdad? De ahí media cuadra arriba, en la casa donde, no me acuerdo el nombre, dice, pues madre, tal vez me acuerdo después. Dice, allí escuchamos, y esto es muy importante, eso es lo que quiero rescatar también. Primero, la conciencia, ¿no? Antisomocista, la necesidad de la lucha armada. Segundo, tercero, la necesidad de organizarse. Mira los chavalos de la época, en medio de la represión cruenta que se arma después del ajusticiamiento de Somoza García. Por cierto, hay cosas que hemos olvidado en la historia. O sea, una de las cosas que hizo Somoza García, los hijos de Somoza García, después que ejecutan a su papá, ahí en la Casa del Obrero, en León, los dos hijos mandaron a buscar a todas las mujeres que habían estado en la fiesta, a todas. Esposas, amantes, hijas, amigas, lo que fuera, las empleadas, a todas las mujeres, y las puso en fila ahí en el Parque Central. Todas tenían que declarar, pasaron horas las mujeres. Por ejemplo, pues, las cosas que se hicieron en esa época. Pero bueno, no quiero irme por ahí. El caso es pues. Entonces, primero es, en medio de la represión, hombre, hay que hacer. ¿Y a quién buscan? A los conservadores. ¿Con quién? Con otros chavalos, juventud. El instinto a organizarse. Después, hay que hacerlo por la vía armada. Y ahora vamos con el otro aspecto. Entonces, estamos mal parando la oreja, a ver, porque está Venerio discutiendo con los organizadores de lo que fue Olama y Mollejones. Y entonces le preguntan a Luis Venerio Plazaola, ¿y esos chavalos quiénes son? Porque todos son chavalos, o sea, el aspecto de Pomares, un aspecto de campesino. Chicho Cepeda igual. Era recio, fuerte, indios. No son culitos rosados, ni andan de buena camisa, no, obreros agrícolas. Entonces, Luis Venerio dijo que era gente del pueblo, antisomocista, que querían luchar y que se habían presentado como voluntarios para ir a Costa Rica a combatir al régimen. Entonces, el tipo con el que está hablando Venerio, dirigente del Partido Conservador, les dice que no era todo tipo de gente lo que estaban sacando de Nicaragua para llegar a Costa Rica, sino que eso ya estaba arreglado qué clase de gente iba a llegar. Esta conversación, dijo Pomares, tuvimos la oportunidad de oírla. Al rato salió Venerio y nos dio 20 pesos a cada uno para que nos regresáramos al viejo y siguiéramos en los trabajos que teníamos.
Y le pregunta el borrego Roger Vázquez a Pomares, cuando decían que no era cualquier clase de gente, ¿a qué se referían? Bueno, dice Pomares, pues enseguida se vio la gente que llegó, que ellos querían solo chicos bien, gente de dinero, era la que iba a participar, pues. Y ya después se da cuenta uno de que ellos creían que iba a ser una huelga general dentro del país, que iban a entrar marchando a Managua. Pero eso nos dimos cuenta hasta después. Oímos esa conversación que no era a cualquiera que estaban sacando para venir a Costa Rica e ir a entrenarse donde se estaban entrenando para ir a Nicaragua. Entonces, este es el otro aspecto, la condición de clase. La burguesía no se pierde, hermano. Espérate, este chavalero, ¿quiénes son? No, hermano, es de nosotros. Los que sabemos lo que queremos, los que estamos educados. Estos son unos indios, patarrajadas. Condición de clase. O sea, imagino que sea una gran lección para Pomares y para Chicho Cepeda, pues. Los conservadores tenían sus proyectos de clase. Contra Somoza no era un proyecto revolucionario, ni que quisieran cambiar el sistema, ni nada. Era quítate tú para ponerme yo. Y ahí percibí, una manera de percibir las cosas es esa, ¿verdad? Sigo con lo que decía Pomares. Bueno, les quiero contar cómo fue lo de Olaime Mollejones. Pues estos son los preparativos para lo que fue Olaime Mollejones, que la dirigía Pedro Joaquín Chamorro. Ahí estaba Reinaldo Antonio Teffel, que después fue social cristiano, después fue sandinista, después fue MRS y ya falleció. Fue el primer presidente del INS que tuvo la revolución. Estaba Napoleón Bacubilla, que fue guardia. Estaba Enrique Lacayo Farfán, un gran luchador antisomocista. Murió hace muchos años. El caso es que el 31 de mayo del 59, ¿verdad? A los que estaban entrenándose en Costa Rica, en avión los llevan a Mollejones, ahí por Huaco. Y otro grupo a Olama, en la misma zona de la quinta región. La guardia sabía de antemano lo que iba a ocurrir, los atrapó a la mayoría, fue un desastre. Y a los que lograron huir los terminó matando, ahí en el río Sábalo. Capitán Napoleón Uvilla Vaca, el capitán de la guardia, Víctor Manuel Rivas, que se habían desertado a la guardia, y a dos ticos, Sonny Boy y Jorge Segura, que eran los tripulantes del segundo avión. Fue un desastre eso. Ahí fracasa, pero Joaquín cae preso, etcétera, etcétera, etcétera. Le pregunta el borrego a Pomares. Para ese tiempo ya estaba Juventud Patriótica, comenzaba a formarse, dice Germán. ¿Vos no participaste en eso? Y aquí viene otra cosa clave. Es que Juventud Patriótica, dice Pomares, estaba formada solo en Managua prácticamente. En esta parte de Occidente no. De ahí, después de eso, nosotros nos quedamos sin contacto completamente con los conservadores. Había manifestaciones y todo eso y nosotros no asistíamos. Después ya viene la bulla del Chaparral. ¿Se acuerdan, no? El Chaparral, el esfuerzo donde participa Carlos Fonseca y resulta herido, ya lo hemos contado aquí en Sin Fronteras. Eso fue en julio de 1959. De hecho, la manifestación del 23 de julio es para reclamar que salga con vida Carlos Fonseca, que era un dirigente estudiantil relevante en León en ese momento. Dice, eso fue en julio de 1959 y la entrada de las bullas que se oían en el norte entre el periodista Manuel Díaz y Sotelo. Entonces nosotros buscábamos cómo hacíamos. Hablemos de Díaz y Sotelo. Este fue otro fuerza, periodista muy destacado en la época. Él hace su movimiento guerrillero en 1959 de Huaco. Ya hemos contado algo de Díaz y Sotelo. Pero la guardia repele el ataque, la invasión pues desde Honduras, aniquila al grupo, detecta dónde está Manuel Díaz Sotelo, lo captura, lo atan a un árbol, ahí en Pueblo Nuevo, en los predios, en los campos de Pueblo Nuevo, lo atan a un árbol, ahí lo mantienen sin darle ni beber ni de comer durante 3 días, con el propósito que contara cuáles eran sus vínculos, pues, con qué otra gente tenía contacto, dónde estaban ellos, que dieran los nombres y direcciones de quienes constituían su organización. Como el hombre se negó, pues ahí lo matan el 7 de agosto de 1959, qué casualidad, era el 7 de agosto de 1959.
Ni siquiera tenía 30 años Manuel Díaz y Sotelo. De eso oía hablar Pomares, del Chaparral, de Díaz y Sotelo, y él estaba embullado, que hay que hacer lo mismo. Pero dice Pomares, mucha gente en el Viejo quería irse para Honduras porque creíamos que la cosa era encontrarnos fácilmente, pero nosotros no nos movimos, Chicho, Pomares y su grupo de amigos, no nos movimos porque en ese tiempo también ya comenzamos a hacer contactos con universitarios que nos decían a nosotros que había que ir a la lucha. Le pregunta el borrego, el Roger Vázquez, que entre ellos quiénes estaban ahí, y dice Pomares, entre esos universitarios estaba el doctor Jaime Fajardo, otro muchacho que trabajaba en la radio occidental de Chinandega y varios más. Me llevaron a un club una vez, pero el club era en el fondo una mampara, pues se aprendía a manejar fusiles Garand, ametralladoras Thompson, pistolas calibre 45. Esa vez ya solo asistimos 3, Cristóbal Guido, Narciso Cepeda y yo, y volvimos a salir. Después, en otra reunión, nos dimos cuenta que ya se estaban preparando para el ataque a los cuarteles de Diriamba y Jinotepe. El 11 de noviembre de 1960 se dijo que se iban a llevar bastantes armas para el asalto al cuartel de Chinandega, que iba a ser un asalto en cadena en todo el país. Tal pues eso se quedó así, se dio la huida el 11 de noviembre y a nosotros no nos llegaron las armas nunca. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ustedes conocen esto, ¿no? Fue un esfuerzo encabezado por Indalecio Pastora, que tenía su propio proyecto. Carlos Fonseca, Tomás y los demás se contactan con él allá en Costa Rica. Él iba por su lado, pues. Está como en Olama y Moijones. Tomás casi se mete en Olama y Moijones, pero al final desistió, ¿verdad? Entonces ese proyecto de Indalecio Pastora y Lionel Cabeza, que quedó paralítico, ¿verdad? Entonces pretendían hacer un ataque simultáneo a los cuarteles de la Guardia en Jinotepe, en Diriamba, en Rivas, en Ocotal, en Jinotega, en León y en Chinandega. Pero solo lograron atacar Jinotepe y Diriamba. La Guardia controló la situación, capturó a la mayoría de ellos, mató a los demás y unos cuantos se asilaron, ¿verdad? Entonces dice Pomares, se da la huya del 11 de noviembre y a nosotros no nos llegaron las armas nunca. Más bien las que yo tenía en mi casa, que eran un Garand y una Thompson, las llegaron a traer y no volvimos a saber más nada de ellas. Hacíamos reuniones locas, un montón de amigos. Por ejemplo, en el Viejo entrenamos y enseñamos a manejar Garand y Thompson a alrededor de unas 30 personas que ahí están todavía, están vivos. Han colaborado en este momento con el movimiento revolucionario, muchos de ellos han estado presos. Y en ese tiempo la represión no era muy dura, le preguntan el borrego a Pomares. ¿Cómo era que trabajaban en ese tiempo? Entonces dice Germán, nosotros no la sentíamos, incluso a veces abusábamos demasiado. Por ejemplo, esas 2 armas las mantenía en mi casa dentro de un cofre. Ahí las tapaba con un Cristo y cosas así. Salía con ellas a tuto, dentro de un saco para unos potreros. O fuera de los potreros de San Jerónimo, mucha gente íbamos los domingos. Especialmente nos íbamos a meter el monte a estar armando y desarmando el Garand y la Thompson. Cosas de chavalos. Siempre con Chicho, le dice el borrego. Con Narciso Cepeda, Aurelio Núñez, otro gran compañero caído ya en las montañas. Compañero, dice Pomares, que está firme todavía. Hay muchos señores de ahí que los sobrinos ahora han respondido, dice. En ese tiempo, le pregunta el borrego, no había oído hablar del Partido Socialista, ni de los sindicatos, ni de la lucha sindical, ni nada de eso. Y oigan este otro aspecto. Del todo, dice Pomares. Había oído de la huelga de los obreros de la construcción en 1960, famosísima huelga de aquella época. Y nos daba mucha alegría saber que los obreros estaban reclamando más aumentos de salario. Incluso, dice Pomares, nosotros habíamos hecho una huelga en una desmotadora que la ganamos, pero después se la robaron. Y aquí viene otra cuestión de la cual aprender. Son las 8:01, me tengo que ir. Entonces le pregunta al borrego, ¿y cómo fue esa huelga? Entonces cuenta Pomares, hicimos una huelga porque nos despidieron habiendo materia prima para trabajar, desmotadora, o sea, había algodón, y los corren. Entonces dice, fuimos a buscar al abogado Noel Pereira Majano, que fue diputado del PLC muchos años, murió hace como 2 o 3 años ahí en Chinandega. Era el caudillo del PLC en Chinandega. Oiga, nos quiso Pereira Majano. Dice, fuimos a buscar al abogado Noel Pereira Majano, lo nombramos para que nos llevara el caso. Cuando ya el caso está concluido,
pues la empresa no tiene que exponer porque todo se le ha agotado. Incluso los mismos declarantes habíamos llevado al juez del trabajo para que fuera a ver que en realidad había materia prima todavía en la empresa y que nos habían despedido sin preaviso, vacaciones ni nada. Entonces ellos, los patrones, dijeron, ya no, ustedes no tienen más trabajo, ya se recortó el personal. Nosotros no nos fuimos, pero como se acerca Semana Santa, miren qué cabrones, los dueños de la desmontadora, se llamaba UDA, Unión de Agricultores, después se llamó Montosa. Entonces los patrones en Semana Santa van donde el abogado de los obreros, Noel Pereira Majano, y se van con el juez del Viejo que se llama Gustavo Guerrero, y los compraron a los dos. Termina la Semana Santa, dan el fallo que no tienen razón los obreros, a la calle, sin preaviso, sin nada. Y lo ganó la empresa, compraron al abogado y al juez. ¿A cuántos obreros despidieron? A 60. ¿En qué año fue eso? En marzo de 1960. Ya había pasado la gran huelga de los obreros de la construcción de Managua. Conciencia de clase, la van construyendo. ¿Ya? Hemos hecho esto también para rendir homenaje a Chicho Cepeda, Narciso Cepeda, uno de los fundadores del Frente Sandinista, de la pelota de Germán Pomares, del Viejo Chinandega. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.